Nos arrancamos. Van 18, 17. Qué chistoso, ¿verdad? En el examen sí están todos. Qué chistoso, qué curioso. ¿Dónde he visto eso ahí? No, procure no faltar, chavos. Bueno, esa es mi sana intención. Pero bueno, eso ya están ustedes. Listo, pues vámonos. Entendidos. Les presento el segundo ejercicio. Es un ejercicio en donde también se obtienen las 8 funciones de transferencia. 2 de circuito abierto, 2 de cortocircuito y las 4 funciones con carga. Vamos a poner una carga resistiva para no complicar el trabajo algebraico y no involucrar más la letra S o la variable S. Vamos a poner una carga de 5, prácticamente es resistiva. Bien. Y bueno, en esta ocasión aplicamos la conversión estrella delta. En este ejercicio tenemos una estructura de 2 pares terminales. Tenemos las terminales de entrada y tenemos las terminales de salida. Sin embargo, la posible reducción no se puede llevar a cabo porque, o bueno, bueno, sí se podría llevar a cabo la reducción, a ciencia cierta. Pero la idea es poner en práctica la conversión delta estrella, estrella delta. Les decía porque aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, pero este nodo se le llama intermedio, este que estoy dibujando. Sin embargo, este no es intermedio. ¿Qué quiere decir? Que yo todavía puedo reducir la estructura. Mientras no conecte nada acá, por ejemplo, no hay problema. En el caso de la resistencia de 5 ohm, ya ven que la carga va a la salida. Cuando tú colocas la carga aquí, RL, entonces este nodo ya se hace intermedio. Como me piden aplicar las funciones de transferencia, los de circuito abierto, no hay ningún problema, ¿verdad? No es necesario la conversión delta estrella. Tampoco para el corto. El único problema donde yo le veo, o decir de esta forma, decirlo así, es que me obliga a ocupar la conversión delta estrella es cuando trabajo la carga. Pero para el circuito abierto y cortocircuito no está, digamos, estrictamente obligado a aplicar el método de conversión, porque aquí todavía se puede reducción serie paralelo sin necesidad de ocupar el método de conversión. Pero vamos a suponer que realmente queremos aplicarlo. Ok, entonces, para hacer esto, tenemos que visualizar una determinada configuración para poder aplicar la conversión. Recuerden que la conversión delta estrella o estrella delta se emplea cuando tengo nodos intermedios, elementos conectados a nodos intermedios y no me permiten reducir la estructura. Aquí sí, excepto cuando hay carga. Entonces, cuando no se permite, porque no se puede, aplicar la reducción serie paralelo, entra en acción la conversión delta estrella o estrella delta. Pero como yo les decía, visualicen las posibles conversiones. Por ejemplo, aquí yo tengo una configuración que le llamamos
estrella. Nosotros en electrónica le llamamos T. Esta es una estrella. Y entonces, resolviendo la estrella, digamos que aplicaríamos la delta. Más bien, vamos a aplicar la delta. Visualicen una posible delta, ¿no? Véanlo. Véanlo así. Ahí está la delta, ¿verdad? Y por aquí está la estrella. Entonces, ustedes tienen que visualizar una posible configuración. Por ejemplo, voy a poner la de azul. Esta también se presta a que saque una conversión delta. Y acá podríamos ponerlo como estrella, ¿verdad? Pero aquí no se visualiza porque pues ya tengo planeada la conversión estrella delta. Pero en el circuito original, ustedes busquen cuál de las configuraciones se acomoda la conversión. Aquí se acomodan dos, y por lo regular son dos las que se acomodan, son las únicas que hay. Pero es cuestión de visualizar. La más inmediata que yo visualicé fue la T, o lo que llamo estrella, ¿no? Oiga, profe, también pude haber hecho la conversión delta estrella. Claro, claro que sí. Ok, entonces, la idea es quitar estos dos, este nodo intermedio, porque vean cómo queda de esta forma. Así que, una vez identificadas la posible configuración, en este caso estrella, vamos a pasarlo a delta. Bien, voy a borrar todo esto para no, para que me deje visualizar bien ahora la aplicación. Señalan entonces la conversión estrella. Yo le llamo así, yo pivoteo uno aquí, le voy a llamar X, otro aquí, le voy a llamar y le voy a llamar aquí Z. Yo le llamo pivotes. Esos pivotes, recuerden dónde están. Por ejemplo, 1 y capacitor. 1 y capacitor. Ya no cuento esta resistencia porque va a cambiar. Este Y es 2 y capacitor. Aquí está. 2 y capacitor. Y este se encuentra en la base de la terminal 1 y en la base de la terminal 2. Aquí está. Z. A esto le llamo los pivotes. Bueno, esos pivotes me sirven como referencia para poder yo entonces hacer la conversión. De acuerdo a la configuración, este es ZA, ZB y ZC. En algún momento les decía, no cambien la formación, la numeración. Este va a ser Z1, ya lo puse como cajón, Z2 y Z3, ¿vale? Y este ya es la conversión delta. Y así van. Aquí vean cómo estos dos se conectan al pivote X, estos dos se conectan al pivote y estos dos al pivote Z. Listo. Esta fórmula la tienen en el apunte. Déjenme les muestro el apunte para que no lo pierdan, se pierda de vista. Permítanme. Es práctico el método, pero no, yo sería el último que aplicaría. Porque a fin de cuentas vamos a hacer la reducción serie paralelo. Entonces, miren, estamos aplicando la red estrella, ¿verdad? Delta, aquí está. Entonces, vamos a calcular de la red Y o estrella a la red pi. Vean que yo seleccioné algo así y aquí le llamé los pivotes X, y Z. Y acá las llamé los pivotes X, y Z. Entonces, para hacer la consulta, tuve que señalar ZB y ZC para calcular Z1, Z2 y Z3.
y entonces aplicar esta fórmula. ZA por ZB, ZA por ZC, ZB por ZC, por la adyacente ZB a Z1. Sería esta, la más lejana. Ok. Y eso fue lo que ustedes están visualizando aquí. Vean cómo estoy calculando Z1. Aquí, pues bueno, las resistencias vale 1, y este es una bobina S. Este es ZB. Y aquí tiene ZA por ZB, ZA por ZC, ZB por ZC. Y así sucesivamente. Sustituye los valores de la ZA, ZB y ZC. Este no cambia, es el mismo para todos. Z1, Z2 y Z3, obsérvenlo. No cambia numerador. Lo que cambia es denominador. Acá es entre ZB, acá es entre ZC y acá es entre ZA. Repito, el numerador es el mismo. Bueno, ya tenemos la conversión o la obtención de Z1, Z2, Z3. Aquí están lo que valen los cajones de este lado. Y precisamente se supone que el método de conversión se emplea para cuando no puedes reducirlo, y al plasmar la conversión delta ya en el circuito, observas que estos dos están en paralelo y ya puedes simplificar, haces el producto, ¿verdad? Porque son dos impedancias en paralelo, es el producto entre la suma. Aquí sustituyes 1 entre S por 1 más 2S entre S. Entre 1 entre S más 1 más 2S entre S. Haces tu ley del sándwich. Para eso, pues, multiplicas el numerador, tu ley del sándwich, y te queda aquí. Z paralelo es igual a 1 más 2S entre 2S cuadrado más 2. Y ya, te queda un circuito, pues, como ya lo sabemos manipular. Ya muy sencillo. Realmente lo que se quitó fue este capacitor. Se simplificó. Porque era el que decía estorbo, digámoslo así. ¿Ok? Y ya tienes tu circuito transformado, reducido. Y bueno, pues ya aquí, pues son algunas reducciones serie paralelo, nada más. Pero de ahí en fuera ya acabamos el trabajo fuerte. Este ya es el circuito modificado con el que ya vamos a trabajar para calcular las dos funciones a circuito abierto o de circuito abierto. La primera de ellas es la de voltaje. La voy a resaltar. Perfecto, miren. Es el voltaje 2 entre el voltaje 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Lo que sigue es que voy a caracterizar el circuito para esta función de transferencia. Coloco, recuerden que el denominador excita. Aquí está la fuente de voltaje 1. Numerador se calcula. Y la condición es que la corriente 2 sea igual a 0. Las terminales se quedan abiertas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pues conocer el voltaje 2. Bueno, como Z1 está en paralelo a la fuente, ya que las terminales de Z1 corresponden a las terminales de la fuente. Por lo tanto, el voltaje de la fuente de voltaje se visualiza en Z1. Prácticamente es como si tuviera la fuente de voltaje de este lado. Es válido hacer esto. Digamos, pasar el cajón hacia la izquierda y quedarme de esta forma. Es completamente válido. ¿Qué observan? Que tienes dos impedancias en serie a la fuente de voltaje. Tienes la configuración o tienen la configuración ideal para poder aplicar el divisor de voltaje, jóvenes. Ok. Para aplicar el divisor de voltaje en B2, para B2, sería el voltaje que entra por la impedancia donde deseo conocer el voltaje, que es Z3, ya que las terminales de Z3 corresponden a las terminales de salida. Y ahí es donde se pide el voltaje, llamado voltaje 2. Por lo tanto, el voltaje en Z3
es clave para conocer el voltaje en las terminales 2 y base 2. Por eso se multiplica por Z3, porque ahí es donde se desea conocer el voltaje. Entre la suma de las impedancias que participan en la división de voltaje, Z3 y Z paralelo. Recuerden que Z1 está fuera, porque ahí no se divide el voltaje. Es el mismo de la fuente. ¿Ok? Sustituye los valores. Recuerda que Z3 vale 1 más 2S. Aquí nuevamente ponemos Z3, 1 más 2S. Y Z paralelo, ya teníamos razón de que era un cociente. 1 más 2S entre 2S cuadrada más 2S. Una de las cuestiones que ustedes han estado observando es que se busca, y eso ténganlo en cuenta, simplificar la ecuación a través del común denominador. Común denominador. Entonces, más a nuestro favor, sin necesidad, digámoslo así, de desarrollarlo. Vean esto. Aquí está la parte que tendremos que multiplicar, ¿verdad? Para que este con este se va, queda uno y te queda este, ¿no? No lo desarrollo porque hay una situación interesante. Este término de 1 más 2S se parece al numerador, pero también se parece al otro término que está en el denominador. ¿Qué pasa si lo factorizamos? Tal y como ustedes lo observan aquí. Esto está interesante observarlo porque no necesariamente hagan el producto. Si hacemos el producto, se pierde esta posible simplificación inmediata, como esto. Y de esta forma simplificamos un poco más el término, quedando de esta forma, jóvenes, ya aplicando la ley del sándwich, o la regla del sándwich, porque no es ley. B1 que multiplica 2S cuadrada más 2S entre 2S cuadrada más 2S más 1, que es ya visualizando este polinomio de esta forma. Lo demás, pues es opcional. ¿Qué es opcional? Pues haber factorizado este 2, al igual que este 2, porque aquí tengo 2 y aquí 2, ¿verdad? Se factoriza, y aquí también, llegando a este término, B1 es igual a S cuadrada más S, entre S cuadrada más S más 0.5. Y recuerden que la función de transferencia es una relación de voltajes. Sustituye el voltaje 2 en la función de transferencia. Y como pueden darse cuenta, este voltaje 1 se va con el voltaje 1 de la respuesta del voltaje 2, quedándote de esta forma. Que la función de transferencia es S cuadrada más S entre S cuadrada más S más 0.5 volts por cada volts. ¿Sí observan? Cómo este circuito ya simplificado, pues ya ayuda mucho en la obtención de las funciones de transferencia. ¿Ok? Me hace falta otro de circuito abierto. ¿Cuál, profesor? El de la impedancia. Esta es otra función de transferencia a circuito abierto. Y como ustedes pueden observar nuevamente, estoy dibujando de nuevo el circuito. Solo que ahora la entrada es una fuente de corriente, ¿verdad? Porque se encuentra en el denominador. La salida o el voltaje 2 es el que pretendo calcular, ¿verdad? Y la misma condición de corriente en cero. Si ustedes observaron, es la misma configuración anterior, solo que cambiamos de fuente de excitación. No sé si ustedes lo empiecen a notar conforme vayamos haciendo más ejercicios. ¿Cuál, prof? Que están siendo fórmulas muy similares. Ah, caray. ¿Cómo es eso de muy similares? Mira, el voltaje 2 lo calculo por ley de Ohm. Es Z3 por la corriente que pasa. Z3 ya habíamos anunciado anteriormente que es la impedancia clave, su voltaje, claro está, para conocer el voltaje 2, puesto que las terminales de Z3 están en paralelo con las terminales de salida. Así que el voltaje de Z3 es súper clave para conocer el voltaje 2. Esto no ha cambiado, no cambiará porque pues, mientras sea circuito abierto, no se elimina. ¿Ok? Bueno, entonces la corriente 1 viene circulando, ¿verdad? Viene circulando, como aquí lo señalo,
y llega a este punto donde se divide corriente A y se divide corriente B. Pasa por acá, pasa por acá. Aquí se une corriente B con corriente A y esta ya es corriente 1, definición de puerto. Ok. Entonces es clave conocer la corriente IB, que al multiplicarlo por la impedancia Z3, pues ya tienes el voltaje, tal y como lo anunciamos aquí. La clave aquí, nuevamente, es un divisor de corriente, que sería la corriente que entra por la impedancia contraria a la rama donde yo deseo conocer la corriente, Z1, entre las impedancias que participan en la división de corriente, Z1, Z paralelo y Z3. Sustituyen los valores, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, observen, interesante, que este y este se pueden factorizar, tal y como están aquí, y después se puede simplificar con el mismo término en el numerador, quedando de esta forma 1 más 1 entre 2s cuadrado más 2s más 1. Sacamos el común denominador. Aquí está, este es el común denominador. Esto se multiplica por 1, esto se queda con 1, y se multiplica por 1 todo esto. Quedándote de esa forma, haces tus operaciones algebraicas, ¿verdad? Y aplicas la regla del sándwich, quedándote de esta forma, la corriente IB. La corriente IB, pues ahora falta multiplicarlo por la Z3. ¿Ok? Y aquí es como puedes ver, ¿verdad? La Z3 que está multiplicando a la corriente IB. Está en función de corriente 1. Aquí me faltó poner la corriente, por eso lo puse aquí arribita. Haces el producto, ¿verdad? Y prácticamente te das cuenta, pues que el voltaje 2 está en función de la corriente 1. Sustituyes en la función de transferencia el voltaje 2 y notarás que la corriente 1 se va con la corriente del denominador de la función de transferencia. Quedándote que la función de transferencia para impedancia es 4s cúbica más 6s cuadrada más 2s entre 4s cuadrada más 4s más 1. Y listo, se acabó. Les repito, jóvenes, no es necesario factorizar el 4 y simplificarlo. No es necesario. Ya con este resultado basta. Está bien. No hay ningún problema si lo dejan así o lo quieran trabajar más. Como el caso anterior, ¿no? Miren, ya con esta función, pues ya bastaba con esta expresión. Ah, pero pues me ocurrió factorizar, simplificar y llegué a esta reducción. No hay problema. No hay problema si no lo hacen. No te afecta en el comportamiento. Ok. Así que ya terminamos los de circuito abierto. Vienen otros también interesantes. Cortocircuito, que son dos. Estos dos los voy a enmarcar, por ejemplo. Aquí tengo la de corriente, función de transferencia de corriente. Es una relación de corrientes, fíjense, jóvenes. Corriente 2 entre corriente 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0. Algunos de ustedes ya me han estado haciendo preguntas sobre cuando se conecta el paralelo, el corto. Ya ven que el voltaje 2 es igual a 0. Entonces es poner en corto las terminales de salida. Por un lado, excitas con la corriente 1 y por otro lado, calculas la corriente 2. Aquí está. Pero este corto, la duda que algunos de ustedes tienen es que me preguntan si se eliminan las impedancias o resistencias. La respuesta es que sí. Porque habíamos observado que Z3 está en paralelo a las terminales 2 y 2 base. Y como el paralelo estoy uniendo terminal 2 y 2 base con un bypass, pues elimina Z3. Y es válido colocar hasta acá la corriente 2, porque recuerden que la corriente es entrando. Es válido, yo mismo les decía, recorran el corto, ¿no? Véanlo de esta forma. Como seguimos teniendo una fuente de corriente, la fuente de corriente entra a este nodo y la divido en corriente A y la corriente B. Entonces la corriente B va a ser clave para conocer la corriente 2. Solo que
van en sentido contrario. Así que la corriente 2 va a ser igual a menos la corriente IB. Nuevamente, para calcular la corriente 2, o en este caso IB, primeramente es a través de un divisor de corriente. Es la corriente que entra, que es esta, por la impedancia contraria, es esta, a la rama donde deseo conocer la corriente, entre las impedancias que participan en la división de corriente, Z1 y ZP, Z paralelo. Sustituyes tus valores, pum, pum, papas. Nuevamente notas cómo el circuito se facilita, ¿no? Notas que estos términos son semejantes. Pues factorízalos. Sirve que también nos chutamos este término, miren. Perfecto. Dándote de esta forma. ¿Ven? Entonces aplicamos ahora sí que la regla del sándwich y le agregamos el signo negativo para llamarle corriente 2. La corriente 2 está en función de la corriente 1 y cuando la sustituyes en la función de corriente, pues se va la corriente 1 con esta corriente 1 y listo. La función de transferencia de corriente es menos 2S al cuadrado más 2S entre 2S cuadrado más 2S más 1. Ampere entre ampere. No hay pierde, chicos. Aquí la clave es que este corto se eliminó a Z3, ¿eh? Perfecto. Viene la otra función de transferencia, la última de cortocircuito. Es esta, la vamos a enmarcar. Perfecta. Que es una relación de corriente 2 entre voltaje 1. Nuevamente, como puedes observar, ahora excitamos con una fuente de voltaje. Seguimos pidiendo el cálculo de la corriente 2. Y además de ello, el voltaje 2 es 0. Seguimos poniéndolo en corto para que elimine a Z3. Entonces es como si viéramos el corto aquí. ¿Ok? Entonces, como aquí ya no es fuente de corriente, pues no aplica el divisor de corriente. Pero noten algo interesante. Esto ya lo habíamos visualizado en los parámetros de circuito abierto. ¿Cuál, prof? Que el voltaje 1 se observa en la impedancia 1. Entonces, prácticamente, para conocer la corriente 2, pues es calcular la corriente IS. Es como tener una fuente de voltaje, B1, ¿verdad? Donde tienes una Z paralelo, tienes una corriente 2, y por aquí te puse una corriente IS. Listo. Por lo tanto, voy a calcular la corriente general del circuito, que la llamé IS, y va a ser igual a menos I2. O I2 es igual a menos IS, como gustes. IS la calculamos por una simple ley de Ohm, que es el voltaje entre Z paralelo. Aquí está Z paralelo. Aplicas el sándwich, te queda 2S al cuadrado más 2S en el numerador y 1 más S más 2. Ya no hay más que hacerle. Lo único que hay que hacer es agregarle el signo negativo para que esta corriente IS ya no sea como tal, sino ahora sea I2. Precisamente está en función del voltaje 1. Sustituyes y miren, ya tenemos la función de transferencia de Y. Menos 2S cuadrado más 2 entre 2S más 1. Perfecto, jóvenes. Ya llevamos 4 funciones de transferencia. Y lo que quiero que noten es que por cada función de transferencia, ¿verdad? Están poniendo un circuito. No se les olvide que el corto se lleva entre las patas a elementos que están en paralelo a ese corto. No olvidar eso. Bueno, entonces ya podemos pasar a los de carga, que son los 4 mismos que se calcularon. Yo mismo les comentaba que cuando tienes carga se incrementa un poco más el álgebra, el trabajo algebraico. Como lo puedes notar, simplemente compara el trabajo algebraico para la función de transferencia de voltaje con carga. Por ejemplo, fíjate, ahorita lo muestro. Aquí ya no está la condición, ¿eh? Terminales abiertas, que corto, nada. Fíjense el trabajo algebraico de... Miren, este es
trabajo algebraico de la función de voltaje. Ahora vean el trabajo algebraico con carga. Se incrementa un poco más. Esto es normal, ¿vale? Es común que suceda esto. Ok. Vamos a desmenuzar o caracterizar el circuito para esta determinada función de transferencia. Acuérdense de la reglita que por ahí les dibujé. ¿Cuál, prof? Una estrategia para calcular los parámetros, las funciones con carga. Primero les decía yo a ustedes que se calcula la función de transferencia de voltaje. Después se calcula la de admitancia. Después la de impedancia. Y después la de la corriente. Formando una reglita así. Este para acá. Vamos a cambiar de color. Este para acá. Y este para acá. Ahí está. Bien. Vamos a ponerlo con este color. Acá. Para acá. Y para acá. Esa es la reglita. Entonces, aquí vas a calcular el voltaje 2 en la plus. Aquí vas a calcular el voltaje 2 en la plus. Y aquí vas a calcular la corriente 2 en la plus, que va a ser igual a menos voltaje 2 entre Z carga. Listo. Primero lo calculas, segundo, tercero y cuarto. No se les olvide esta reglita. Ténganla presente. Porfis, véanlo. Bueno, ya caracterizas el circuito para la función de transferencia de voltaje. Eso que nique. Y aquí en las terminales de salida, como lo mencionaba hace rato, colocas la carga. Sale, prof. Ahí está. Ojo, ve que las terminales las teníamos abiertas. ¿Sí te acuerdas? Estaban abiertas y teníamos una corriente 2 que entraba. Entonces, al poner la resistencia en la carga, la I2 queda aquí. Pero esta I2 queda, digamos, atrapada. Entonces, para calcular el voltaje, la corriente 2 va a ser el voltaje 2 entre la carga. Pero te genera una caída de voltaje contraria a B2, por eso el negativo. Bueno, hacemos el Z paralelo. El Z paralelo, le llamé así, ¿verdad? Porque voy a simplificar esta resistencia de 5 ohm con Z3. Z3 vale 1 más 2S, ni modo. Entre 5 más 1 más 2 más 2S. Te queda 10S más 5. 2S más 6. Le llamé Z paralelo 2 porque ya habíamos usado una Z paralelo acá anteriormente. Eso nada más. No cambias nada más. Y bueno, ¿qué observas? ¿Qué observan, chicos? Que este voltaje también se visualiza aquí. Entonces es como que la impedancia Z1, hagan de cuenta que la pasas de este lado. Y entonces tienes el voltaje 1 que está conectado en serie a dos impedancias, ZP y Z3. Configuración ideal para poder aplicar el divisor de voltaje. Como esto ya le llamé Z paralelo, y es clave para calcular el voltaje 2, jóvenes. Entonces el voltaje 1 por Z paralelo entre Z paralelo más Z paralelo 2. Le llamamos Z paralelo 2 porque ya habíamos trabajado una Z paralelo anteriormente, que aquí está. Ah, sí, cierto, prof. Esta Z paralelo nació cuando hicimos el trabajo de la conversión delta, estrella delta. Perfecto. Aquí puedes ver el divisor de voltaje. Sustituyes tus correspondientes. Z paralelo 2, pues es 10S más 5, entre 2S más 2, más 6, perdón. Z paralelo, pues tú lo sabías, es 1 más 2S, entre 2S cuadrado más 2S. Y aquí tenemos Z paralelo 2. Sacamos el común denominador, ni modo. ¿Vale? Aquí factorizamos el 5
interesante. Factorizamos 5 del numerador, ¿verdad? Y aquí tenemos 1 más 2s, que multiplicaría a 1 entre 2s cuadrado más 2s más 5, porque nos dábamos cuenta que este se parece a este, factorizado de 5. Ah, es cierto, se eliminan, y te queda 5b1, este lo paso para abajo, como lo puedes ver, 2s más 6 por 1 entre 2s cuadrada más 2s más 5 entre 2s más 6. Sacas como un denominador, sopas. ¿De quién? De este con este. Te voy a hacer este quebrado. Voy a hacer la suma de este quebrado. Pero para ello saco el común denominador. Ajá, aquí lo puedes ver. Y aquí hay algo interesante. ¿Cuál? De que este término con este se va. Oh, sí, cierto. Entonces aplicas la ley del la regla del sándwich. Y te queda 5 que multiplica 2s cuadrado más 2s. Entre, pues suma los términos, ¿no? 10s cuadrada más 10s más 2s, pues te queda 12 más 6. Listo. Aquí, pues multiplicamos el 5, 10s cuadrada más 10s por b1 y listo. No es necesario que factorices, porque aquí bien puedo, pues trabajar el 10, ¿no? Miren, pero no es necesario que lo quieras factorizar. Así ya déjalo. Y esta es la función de transferencia de voltaje. Órale, profesor. Alguien entró. Creo que un poco tarde, pero entró. Ok. Bueno, este lo cerramos porque, bueno, no. Así que, jóvenes, pues ya vamos, ahí vamos. Y fíjense, da la casualidad que al que viene ahora es Y. Ya no dibujo el circuito nuevamente. ¿Por qué? Porque este mismo circuito me va a servir para calcular en la función de transferencia Y. Entonces, del circuito, ¿se acuerdan que les decía? La corriente 2 es igual a menos el voltaje 2 entre Z carga. Esta fórmula la escribí aquí, miren. Ah, sí, cierto, profe. Menos voltaje 2 entre Z carga. Recuerda que la corriente 2 está aquí atrapada, circulando, y te genera una caída de voltaje para acá. Por eso el signo contrario, miren. Porque voy a ocupar el voltaje 2 del parámetro de la función Z, perdón. Por eso lo puse negativo y es el voltaje, pues, entre 5, ya te va a dar la corriente 2. Nota el voltaje 2, aquí lo tienes. Este es el voltaje 2 que voy a ocupar, miren. Aquí está el voltaje 2. Todo esto es el voltaje 2. Entre 5, pero es menos. ¿Ok? Bien, entonces, aquí dividí, aquí sí. 10 entre 5 te da 2. 10 entre 5 te va a dar 2. Menos 2s cuadrado más 2s por el voltaje 1 entre 10s cuadrado más 2s más 6. Ya no la simplifiques más, ya sí déjalo. Sustituye la función de transferencia para que este voltaje 1 se vaya con este. Y ya te queda la función de transferencia allí. ¿Sí ven? Y como estos dos funciones de transferencia, pues nada más hago uso de un solo circuito. Ahora voy con Y, con S, con Z, perdón, y termino con corriente. Interesantísimo. Aquí está. Siguiente. Aquí está. Este es el siguiente. Entonces, no hay pierde, jóvenes, a mi punto de vista. Aquí tengo el tercero y aquí el cuarto. Como ustedes pueden ver, yo les venía diciendo, esto no cambia. Sí, cierto, prof, no cambia. La salida no cambia. Lo que cambia es la entrada. Porque ahora voy a energizar
con la corriente 1, cuando acá energicé con un voltaje 1. Ah, sí, cierto, prof. ¿Vale? Aquí calculé el voltaje 2, acá la corriente 2. Aquí voy a calcular el voltaje 2 y acá la corriente 2. Pero ahora se tratan de fuentes de corriente a la entrada. Viene la fuente de corriente, se divide para A y se divide para IB. Y entonces, para calcular el voltaje 2 es la Z paralelo, estos dos le llamamos Z paralelo, por la corriente IB y se acabó. Así se calcula el voltaje 2. Pero para eso tengo que hacer el Z paralelo 2, P5 por Z3 entre 5 más Z3. Este paralelo ya lo calculé acá, miren, también. Es algo que ustedes ya se pueden volver a apoyar de este dato. Yo lo volví a escribir, pero yo hace rato les decía que la salida no cambia, por lo tanto Z paralelo 2 es el mismo. Aquí está. Entonces, aplicamos un divisor de corriente para encontrar la corriente IB. Entonces, la corriente IB es la corriente que entra por la impedancia contraria entre las impedancias que perciben en la dirección de corriente. Z1, Z paralelo y Z paralelo 2. Sustituye sus valores, ¿verdad? Y lo que viene es un trabajo algebraico, ya nada más. Factorizamos, ¿ven? ¿Ven esta parte? Esta parte. Aquí también está de esta forma, miren. ¿Se parece, no? Pues de una vez también factorizamos a este, miren. De esta forma. Y nos conviene porque 1 más 2s pues se va con el 1 más 2s del numerador. Sacas el común denominador para resolver este quebrado. Todo esto es por 1. Aquí está entre 2s más 6. Y este 5 va a multiplicar a 2s cuadrado más 2s. Perfecto. Aplica la del chicharronero. Perdón, la del sándwich. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué observas? Bueno, para empezar tienes que hacer todo esto. Todo este producto que nos queda de esta forma. Oh, es cierto. ¿De acuerdo? Bien. Pero, no se te olvide que el voltaje 2 es Z paralelo 2 y esto es Z paralelo 2. Aquí lo puedes ver. Este es Z paralelo 2. De ahí es que usemos estos términos. Pero, pues se vale que este, como está multiplicando, y esta divina se elimine. Aquí me había anticipado con haber dicho la regla del sándwich, aquí ya la aplicamos. Tengo 10s más 5 por 2s más s cuadrado más 2s por la corriente 1. Entre toda esta expresión de una ecuación de tercer orden. 4s cúbica más 26s cuadrado más 24s más 6. Aquí realizas el producto, no lo dejes así, del numerador. 20s cúbica más 20s cuadrada más 10s cuadrada más 10s por 1. Aquí puedo simplificar este con este y me queda 30s cuadrada más 10s. Así déjalo, ya, sustitúyelo. No te preocupes si está en función de la corriente 1 porque al sustituirlo te va con este. Ah, sí, cierto. Y listo. Ya tiene la función de transferencia de impedancia. No se te olvide que este voltaje 2 es clave. ¿Para qué, prof? Para ocuparlo en la función de transferencia de corriente, porque me piden calcular la corriente 2. Pero recuerda que la corriente 2 es el voltaje 2 menos la Z de carga. Menos, sustituyes el voltaje 2. Todo esto, bueno, también incluye la corriente 1, pero a su vez también lo divides entre 5 de una vez. 20 entre 5, 30 entre 5 y 10 entre 5, quedándote 4 menos 4s cúbica más 6s cuadrada más 2s por 1. Entre el mismo denominador, 4s cúbica más 26s cuadrada más 24s más 6. Listo. Eso, pues yo creo que no hay más que argumentar, ¿verdad? Y ya tenemos la corriente 2. Aquí, pues,
Te saqué mitad de 4, mitad de 6, mitad de 2, mitad de 4, mitad de 26, mitad de 24 y mitad de 6. Nada más saqué mitades. De hecho, ni están factorizados. Está bien, ya sea que lo dejes de esta forma, de esta otra forma. Lo importante es que cuando lo sustituyas, se va la corriente 1 con esta, y esta misma función de transferencia, sea simplificada o no, vas a llegar a los mismos polos, a los mismos ceros de la función. No hay pierde. Y con esto terminamos el ejercicio 2. ¿Sí ven? Y bueno, estos son de los ejercicios más largos. Ya un ejercicio, el tercero, ya está más, pues más adecuado, más sencillo. Lo explicamos. Para el siguiente ejercicio 3, ahora nada más me piden calcular las funciones de transferencia a circuito abierto. O sea, son dos. La de voltaje, o sea, esto ya definitivamente pues ya no es tanta función de transferencia, ¿no? Porque sí es pesado. Calcular, pues, las 8 funciones de transferencia, ¿no? Aquí están. Ahí están las dos funciones de transferencia que me piden, que son a circuito abierto. Aquí la novedad de este ejercicio es que tenemos bobinas acopladas. Entonces, cuando tienes bobinas acopladas y requiero la función de transferencia, jóvenes, ya no aplica la reducción serie paralelo, o el divisor de voltaje, o el divisor de corriente. No, no, no. Ya lo que aquí aplica son otras herramientas, como puede ser mallas o como puede ser nodos. No hay más. ¿Ok? Vemos también que el circuito ya está, pues, transformado. Prácticamente ya nos dieron el circuito transformado. 4S, 2S, 9S, 3 y S. Cuando ya te dan la impedancia de la impedancia mutua transformada, lo único que tienes que hacer es orientar al signo del acoplamiento. Por ejemplo, aquí lo puedes constatar. Vamos a ponerlo rojo. Entra por punto, vea cómo direcciona, entra por punto, ambos entran por punto positivo, y aquí le pongo el signo. Vamos a orientar al signo positivo del acoplamiento. Perfecto. Excitamos con voltaje 1, no se te olvide, y calculamos el voltaje 2. Las terminales tienen que estar abiertas. Ah, perfecto, aquí lo indicamos. Perfecto. Entonces, para calcular el voltaje 2, sería el valor de la impedancia o de la resistencia, que es 3, por la corriente 2 que circula en él. Polariza, más menos, y creo que no hay ningún problema con este voltaje, ya que va en el mismo sentido del voltaje 2 que se pide. Listo. ¿Ya? Vamos a calcular J2 por mallas, es lo que vamos a hacer. Para la malla 1 es la suma con signo positivo de las impedancias propias de los elementos que pertenecen a la malla 1. 4S más 9S, punto, nada más. Z22, la suma con signo positivo de las impedancias propias que pertenecen a la malla 2. 3 más 2S más 9S. 9S, 2S más 3, sería 11S más 3. Perfecto. Y voy con la mutua. La mutua es 9S, pero como no está orientado, vean que esta corriente pasa por acá, esta pasa por acá, en sentido contrario, entonces menos 9S. Ahora revisa este sentido, a favor, más 1. Y luego revisa este sentido, el de la J2, con en contra. Negativo, más por menos te va a dar menos. Esto te da menos 10S. Muchos chavos, cuando estaban aplicando el método de mallas, me decían qué valor le ponían aquí. Entonces, como hice un ejercicio y era un escalón, ya lo estaban poniendo como 1 en 13, no, jóvenes. Sustituye el voltaje 1, tal y como está. Oiga, pero no tenemos valor, déjelo. Recuerde que lo que va a obtener como J2 va a estar en función del voltaje 1, y al sustituir la función de transferencia se va a ir el voltaje 1. No se preocupe. Ese es el sistema de ecuaciones. Sustituyes en el sistema de ecuaciones y como vamos a calcular para J2, aplicas el determinante. Aquí puedes ver cómo la ecuación 1, o bien la columna J2 se iguala a los términos independientes. B1S entre 0 y 0, perdón. Haces el producto cruzado, menos por el menos del determinante te queda positivo.
10S por el voltaje 1. Revisas, te chutas este determinante, te da 143S cuadrada más 39S menos 100S cuadrada. Simplificas, te queda de esta forma. Esta S es válido factorizarlo, te va con este y te queda 10 voltaje 1 entre 43S más 39. Pero esta es la corriente 2. Sin embargo, hay que multiplicarlo por 3 para ya tener el voltaje 2. Y aquí es como lo ves, que está multiplicado por 3. Entonces te queda 30 veces el voltaje 1 entre 43S más 39. La función de transferencia de voltaje te queda 30 entre 43S más 39. Perfecto, jóvenes. Nos falta la otra función de transferencia. Ni modo, este circuito pues no nos es del todo útil. Tenemos que volver a redibujar el circuito. Pero caracterizado, yo le llamo esto, a la función de transferencia. Lo único que cambia es pues que en vez de excitar con una fuente de voltaje, vas a excitar con una fuente de corriente. La incógnita seguirá siendo la misma, voltaje 2. Perfecto. Bien, creo que el voltaje 2 no cambia, sigue siendo 3 por J2. Vean esa parte interesante. Sí, cierto, prof. Tampoco no cambian las impedancias propias y mutuas, mientras sigas llamándole J1 y J2, al igual que acá. Oh, sí, cierto, prof. Si tú no cambias esta relación, si sigue siendo este J1 y J2, chavos, quedan intactas las impedancias propias y mutuas de las mallas. Intactas. De hecho, noten ustedes, es la misma ecuación, las mismas impedancias. Donde ya hay cambio es en la ecuación de comportamiento. ¿Por qué, profesor? Porque cuando excitamos con una fuente de voltaje, lo igualamos a esta fuente de voltaje. Y cuando tenemos acá, para calcular la impedancia, la función de transferencia de impedancia, jóvenes, estamos utilizando una fuente de corriente. Y esto te genera una ecuación adicional. Aquí yo lo voy a sustituir ya no por voltaje 1, sino por el voltaje de la fuente de corriente 1. Y en la segunda ecuación, pues como no hay fuente de excitación, pues igual a 0. Esto te pide una ecuación adicional, como bien decía, que es la corriente 1 es igual a J1. Sí, cierto, prof. Y aquí, como puedes ver, ya estoy sustituyendo en J1 lo que es la corriente 1. Entonces, ya en vez de tener 3 incógnitas, por ejemplo, es esta otra y esta otra, gracias a la ecuación adicional, ya nada más tengo 2 incógnitas, que sería esta y esta otra. Ya puedo resolver el sistema. Ok, clarito que... 7 minutos, ya casi acabo. Perfecto. Perdón, me equivoqué. Entonces les decía, ya tengo 2 incógnitas, esto ya no se resuelve por determinante, definitivamente ya no lo haces, sino que te basas en la ecuación 2 para determinar J2. La 1 no te conviene porque tienes 2 incógnitas, conviene la 2. Sí, cierto, prof. Despejas, este pasa del otro lado, de signo contrario, te queda 10S por 1, y este pasa dividiendo, 11S más 3. No se te olvide que ya tienes la corriente 2, pero tienes que multiplicarlo por 3. Sí, cierto, recuerda la ley de Ohm. Y ya te queda 30S por I1 entre 11S más 30, más 3, perdón. Sustituyes en la función de transferencia y verás que la corriente 1 te va. Y me queda 30S entre 11S más 3. Se acabó. ¿Ya? ¿Ya se acabó? A ver, vean cómo es muy sencillito. Creo que algo que vimos en esta ocasión, porque mallas no lo habíamos piloteado, bueno, lo hicimos en el ejercicio inicial, en el ejercicio que le llamé 0. Pero lo que no habíamos piloteado, era que en el ejercicio 0, pues no me di la oportunidad de calcular la función de transferencia de impedancia. Nada más calculé la de voltaje. Pero ahora que ya calculo la de impedancia, quiero que noten algo. ¿Cuál, prof? Que esta parte con esta prácticamente son iguales, jóvenes.
Esto lo puedes omitir, puesto que ya lo ocupaste para la función de transferencia de voltaje. Solo que aquí lo coloqué para que ustedes vieran que es igual. Lo único que cambia, jóvenes, es la ecuación de comportamiento o ecuaciones de comportamiento, nada más. Y de hecho nada más es una, la que cambia, la primera. La segunda queda intacta. Para voltaje lo hice por determinantes. Para la corriente, función de impedancia, lo hice por despeje. Por despeje, simplemente, bueno, y sustitución. Porque el hecho de tener ya la ecuación adicional, pues estoy sustituyendo corriente 1. Y perfecto. Ya se acabó. Bien, son las 8:05. Bueno, ahora podemos adelantar. O aquí le dejamos. También, déjenme paso lista. Permítanme tantito. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Dice, no, profe. Profe, bueno, yo tengo es una como pregunta. Sí, dime. Cuando se van a calcular las funciones de transferencia del circuito, del cortocircuito, ¿siempre van a quedar negativas? La de corriente 2. Ajá, sí. No, de corto, bueno, la de corto, a ver. Híjoles, tengo fallas con mi cámara, ¿eh? Por ejemplo, las de corto. Aquí no puse de corto, aquí son de circuito abierto. Donde puse corto fue acá. Aquí. Bueno, esta es con carga, aquí. ¿Qué decías? Que siempre va a ser negativo, ¿qué? La corriente, bueno, las funciones de transferencia, el resultado siempre va a quedar negativo. Sí, por lo regular, sí. Sí. Ok. Como por ejemplo la corriente 2. Sí. Sí, porque fíjate que la corriente 1 la corriente 2 es entrando, y como la corriente IS o IB, como le estaba llamando, proviene de la entrada, pues tiene un choque de sentido contrario con la salida, ¿no? Sí, por lo regular son negativas, claro. Ajá. Ok, sí, era esa, profe. Y Muchas gracias. apréndete esta formulita. Esta está interesante con carga. Apréndanse ese procedimiento, que señalo, porque en la de carga, híjoles, a menos que te especifiquen cuál quieren, pero si no te especifican, calcule las funciones de transferencia con la carga, híjoles, fulana de tal. Eso obliga a que calcule las 4 funciones, ¿eh? Si no te dice específicamente cuál, por default son las 4, ¿eh? Determine las funciones de transferencia cuando se tiene una carga capacitiva. Pelas, ching, prof. Son las 4, ¿eh? Ya si te dice, calcule la función de transferencia de voltaje y de impedancia, para ver cómo lo checas, con una carga inductiva de 3S, por ejemplo. Bueno, ya me dijo que son estas dos, pero no las 4. Entonces, si no te dice, tienes que calcular las 4. Ahora, por ejemplo, en este último reactivo, que estábamos viendo el 3, cuando te dice de transferencia circuito abierto, ya sabes, son 2, chicos. Si te llega a decir que es el cuarto ejercicio de cortocircuito, ya ni la pienses, son 2. Son 2 de circuito abierto, 4 de corto y 4 con carga. Y las de carga, si no te especifica, no, nada más la de voltaje, no, nada más la de corriente. Si no te especifica, en corto, en carga, son las 4 de carga, ¿eh? En cambio, aquí cuando te dicen circuito abierto, pues ya, uno ya sabe que son 2. Es a corto, uno ya sabe que son 2 también. Pero carga son 4. Es raro, te lo digo por experiencia, que les pongamos de carga en un ETS. Y ya también, porque aquí, híjoles, es que tienen su detalle. Bien, ya casi terminamos, permítanme. Entonces les decía, pues abusados con las funciones de transferencia.
Y esto poco a poco, conforme la práctica, lo van llevando a cabo. Ahora, tengo un cuarto ejercicio. Si no, ya lo vemos mañana, perdón, el jueves, y veo respuesta en frecuencia. Y si me da tiempo, simulamos. Simulamos porque les quiero dejar una tarea de simulación de función de transferencia, pero quiero que vean cómo lo hago, para que ustedes hagan su tarea. Y con esto ya terminaría el curso. Faltándome un apunte de síntesis. Lo estoy haciendo, apenas lo voy a hacer. Primero está uno con trifásicos, pero déjenme ver si lo termino, se los muestro el viernes. Pero ya podría decirles que el viernes sería ya, si no hay dudas, y yo termino el de síntesis, pues ya lo presento el viernes, si no, pues ya se lo subo nada más, ya lo revisan con calma en casita, pero podríamos vernos el viernes o no, como ustedes quieran. Por lo pronto el jueves sí nos vemos, casi ya la última clase, prácticamente el jueves, casi la última clase, y pues nada más, ya para que el día, martes, tengamos nuestro tercer y último examen ordinario. Y el extraordinario, yo creo que lo voy a fijar el día 21, por ahí así, que es martes. El martes nos toca vernos. Entonces el extraordinario, sí, lo platico ya el jueves, con ya la fecha. Yo tentativamente ya la estoy proponiendo el día 21, que es martes. El extraordinario. Yo prefiero hacerlo antes de que se acabe el semestre, o de irnos de vacaciones más bien. El último día de clase es el 22. Ese día salimos de vacaciones. La mala experiencia es que hacerlo después de, ya regresando el año que entra, ya los veo más fríos que nada. Y la verdad no ha sido muy buen éxito, no ha sido bueno, un extra hacerlo hasta enero. Bueno, entonces aprovechen el tiempo, son 8:13, ¿les parece? Nos vemos el jueves, ya que prácticamente podría ser casi la última clase. Vale, jóvenes. Entonces, no olviden, nos vemos el jueves, ¿vale? Que tengan un excelente día y tarde. Hasta luego, Bye. profesor. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, buen profesor. día. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe.